Bienvenidos a una nueva edición de Traficantes de Cultura. Esta vez estoy muy contento ya que tengo un par de invitados de lujo que tienen una película que se estrena este viernes y sábado de manera online, donde pueden adquirir sus entradas por Punto Ticket. Bueno, también recordarles que estamos saliendo por Mundo Películas, Radio Touch y por la señal de cable de Mundo Pacífico. Bienvenido Andrew Buster y Jorge Riquelme. Hola Benjamín, gracias por la invitación. Gracias Hola, por acompañarnos. Bueno, como les conté, yo ya tuve la oportunidad de ver la película. La volví a ver anoche, volví a quedar igual de perturbado que la primera vez. Bueno, me gustaría partir conversando con ustedes, que me contaran desde su propia visión, cómo definirían ustedes algunas bestias. Algunas veces para mí es un thriller con elementos de drama que se mete en un viaje familiar hacia el sur de Chile, con la idea de hacer un hotel, y ese anécdota o esa breve historia es para hablar de una sociedad, para hacer que a través de una familia podamos vernos como un reflejo social de lo que somos hoy en día en Chile y creo que en el mundo entero. Para ti, Andrew. Sí, yo creo que, como dice Jorge, es un retrato, yo creo, de la sociedad chilena, con todos sus males, con todas sus oscuridades, y se representa en esta familia, donde cada integrante de alguna manera viene a poner una cierta parte de esta sociedad. Hay distintas clases sociales metidas dentro de la familia, distintas generaciones, y todo eso se mezcla en un ambiente hostil que hace que se forma una olla a presión que genere finalmente el despertar de las bestias que están dentro de estos personajes. Una de las cosas interesantes de la película, y que es lo primero que llama la atención al poner play, sobre todo con la imagen que abre, es el paisaje y la fotografía que tiene la película. Me imagino que también tuvo que haber sido muy entretenido fuera de insertarse en la historia, la filmación en la isla. ¿Cómo fue para el equipo? Fue un proyecto súper interesante, se filmó en 10 días, en 10 jornadas, que es muy poco para el cine normal, que son más de un mes generalmente, y 10 días que te obligan a estar alerta con todas las complicaciones que tiene mover una producción que tiene que atravesar en lancha cada mañana para llegar a la isla, para poder filmar, y creo que eso termina determinando la energía de la película, la vuelve una película única y es una especie de ritual que vivimos ahí. Fue muy emocionante, fue una orquesta sinfónica entre el equipo técnico y lo que es la actuación, con una puesta en escena simple, pero muy compleja a nivel del retrato que se está haciendo. Y nada, una aventura, estar en Calbuco, la gente muy contenta con la presencia del equipo también, y esa casa que está llena de energía, esa isla que es mágica, que tiene bosques, que tiene playas, que es un paraíso donde van a emerger bestias. Entonces hay una contradicción entre lo paradisiaco del lugar con la infección, con este virus que va entrando en el primer plano hacia ese organismo que lo va a destruir psicológicamente. Así que creo que fue súper interesante, muy intenso, muy vertiginoso, pero con mucho amor. Había mucho amor en el equipo y creo que eso hizo que la película llegara donde terminó finalmente. Bueno, leí por ahí también que Paulina García dijo que había sido como un reality show. Mm. Sí, sí, muy intenso, muy intenso. Ellos están en personajes todo el momento que estamos en la isla, donde un dispositivo que fui creando, que me emergió durante el rodaje, fue hacer que todos los personajes todos los actores estuvieran vestidos de personaje, aunque la escena que se estuviera filmando en el guión no aparecían escrito, ¿cachai? Como Andy, te toca entrar, y el Andy, ¿pero qué hago? ¿Qué hago? No, mira, entra y di esto. Y entonces los otros personajes que cámara estaba corriendo no tenían idea que iba a entrar Andy en un momento con una información que iba a hacer que explotara la escena, y creo que esa adrenalina y esa responsabilidad que se le entregó a los actores fue muy gozosa y es lo que logra plasmar 7 actuaciones tan buenas, ¿cachai? Porque hay un nivel actoral muy fuerte en todos los actores, incluso Nico Zárate, que solo estuvo 3 días o 2 días con nosotros, logró llegar al nivel necesario para no desentonar en la película.
Y en tan pocos días de rodaje, ¿cómo fue el trabajo con los actores? ¿Hubieron ensayos previos, ensayos ahí mismo, lecturas de guión? ¿Cómo fue ese proceso? El proceso previo fue más juntarnos con Jorge a construir los personajes a través de conversaciones. Sobre todo yo creo que eso fue como el corazón de la construcción de cada uno de los personajes. Lo interesante es que era por separado, entonces había muchas cosas que los otros personajes no tenían conciencia de lo que los otros actores estaban construyendo. Entonces habían varios secretos que iban apareciendo y ya el momento del rodaje mismo, como decía Jorge, había que estar siempre al 100%, siempre estar dentro del personaje y dispuesto a que este personaje entrara en la acción. Y eso fue súper, súper desafiante. Y creo que a medida que iban pasando los días, íbamos integrando con mayor organicidad ese mecanismo, esa forma de trabajar, porque al principio, claro, o sea, realmente uno queda en blanco y decía como que antes de entrar, pero ¿qué digo? ¿Qué hago? Y ya después iban pasando los días y ya estábamos un poco más entrenados. Y creo que ese ejercicio es algo que yo al menos nunca había tenido la posibilidad de vivir, y creo que muy poco, sobre todo, sensibilidad de creación, es muy nosotros una gran. Bueno, también una de las cosas que llama la atención respecto a eso mismo que vas contando tú, Andrew, es que a medida que avanza la película, me llama mucho la atención el juego que logran con el espectador, porque finalmente somos como unos intrusos mirando desde un rincón a esta peculiar familia, pero sin lograr realmente descubrir a ninguno de los personajes, como que jamás somos cómplices de ninguno de ellos. No sabemos qué piensan o realmente quiénes son, y eso nos va sorprendiendo a medida que va avanzando la película. Para ti en particular, Andrew, ¿cómo fue el preparar este personaje desde la oscuridad que tenía cada uno de ellos y la lejanía o la intención que realmente tienen que finalmente el espectador no ve hasta que actúan? Mira, yo creo que fue en la medida que el proceso iba avanzando, que el rodaje incluso iba avanzando, yo mismo iba descubriendo qué oscuridades tenía este personaje. Creo que por esta situación de tener que estar siempre alerta, entre medio de las escenas, con los actores íbamos teniendo más o menos una relación parecida que los personajes. Entonces, se iban construyendo esas relaciones durante todo el día. Y además en equipo, no solamente de manera personal. Entonces yo creo que era como descubrirlo en las relaciones, estaban esas oscuridades, como que cómo se relaciona este hijo, en mi caso, con el abuelo, por ejemplo, o con la madre, o con el padre. Eran totalmente distintas y cada una de esas relaciones, eh, en cada una de ellas subyacía historias y oscuridades, resentimientos, y eso era lo que finalmente teníamos que poner en escena, pero al mismo tiempo esconderlo, porque eso era también el gran desafío. Tenía que estar todo como internamente, pero por fuera había una cáscara, una máscara, eh, que, que en el fondo mantenía el orden establecido, hasta que ya en algún momento eso ya no da para más. Y ahí es donde realmente aparecen las reales caras, rostros de las personas. Sí, es un poco lo que se busca en la metodología, hacer una actuación viva, una actuación donde la información que queremos que se lleve el espectador no sea dicha por el texto, sino que el espectador lo vaya asumiendo, como es la vida misma, como estas caras, estos secretos y las motivaciones están muy claras en cada uno de los actores, donde se hace un trabajo diferente con cada uno. Con Andrew fueron varias sesiones muy conversadas, con espacio a la propuesta, como a venir con una idea, oye, que pensé esto, y vamos afinando y vamos construyendo y tallando a este personaje psicológicamente, políticamente, filosóficamente, y también estableciendo las relaciones que genera con cada uno de los otros integrantes de la familia, para que en una escena tan simple como un juego de mesa o un almuerzo pueda aparecer todo ese mundo. Y lo fascinante de esto es que la gente se lleva esa información, y tú la presentaba en San Sebastián y después la gente me decía, oye,
este personaje le pasó esto y esto, y aunque no fue dicho, ellos lo entendieron, y eso es súper interesante que suceda. Bueno, también, bueno, Algunas Bestias es un thriller bastante perturbador. En lo personal a mí se me asoció mucho un poco al nuevo género de terror que ha salido, como películas como Hereditary, Midsommar o The Witch, que tiene como lo que les mencionaba anteriormente, que es como este juego psicológico de no volver cómplice al espectador de nada, el no conectar con el pensamiento o la emoción de ninguno, y finalmente eso te va perturbando a medida que va avanzando la película, y vuelve, a mí en lo personal, es como una real joya cinematográfica del cine chileno, porque es algo que no está que no habíamos visto anteriormente acá, y me pregunto, para ti, Jorge, cómo das con esta idea y cuál fue tu motivación para contar esta historia desde esta perspectiva? Sí, yo creo que tiene que ver un poco con el cine que a mí me atrae, ¿cachai? Como el cine que a mí me apasiona y me gusta, que tiene que ver con revelar psicología, con revelar humanidad. Y pensé en un comienzo hablar desde la institución familiar como trinchera, para hablar de un país. Yo también hice Camaleón antes, que también es una película bien hermana con esta, donde se maduró un sistema, donde se pude profundizar un poco más en los personajes, porque tenía el doble de tiempo. Y, y creo que es un cine más interesante, que tiene que ver con una metodología de trabajo que fui desarrollando desde mi trabajo como actor. Yo tuve formación de actor en un comienzo, luego estudié cine, y entre esas dos disciplinas fui construyendo este engranaje que es bien, que puede sonar muy complejo, muy difícil, porque los equipos están acostumbrados a una manera de filmar. Entonces el fotógrafo, o no sé, el de foco, el de sonido, como un poco incómodo, oye, pero después que vamos encontrando el tono y todo se va haciendo más orgánico, nos damos cuenta que es más simple, es más natural y es muy orgánico, y pone a la actuación en un pilar fundamental de la historia, porque eso es lo que me interesa, hacer una película de personajes, de seres humanos, no una película con tantos ingredientes como podría ser un cine más gringo, sino algo mucho más profundo y con... Podéis ver la película políticamente, socioeconómicamente, amorosamente, afectivamente, y todos los arquetipos familiares también. Creo que la película tiene muchas capas, y eso la hace tan entretenida y tan única. Creo que son experiencias como tipo rituales lo que busco en el cine. Espero poder filmar algún día 5 semanas con este sistema, y creo que se puede llegar a una profundidad muy grande y hacer una película que redonda y sellada en todas sus capas. Oye, Andrew, al conocer toda esta historia, ¿cuál fue tu primera impresión cuando Jorge se acerca a invitarte a participar en este proyecto y al leer el guión? Bueno, al principio, cuando recién partimos, era otra historia. Entonces, era bien parcial lo que tenía en relación a la historia que finalmente fue. Eh, lo entretenido fue finalmente que pudimos construirla en conjunto. Yo creo que eso fue lo que a mí más me llamó la atención del proyecto, que había esa disponibilidad de parte del Jorge, y había también una convicción de parte de él al invitarnos y al confiar en esta metodología y en esta libertad, de entregarse a eso desconocido y ir a descubrirlo allá, que como decía Jorge antes, es algo que no ocurre. Y yo creo que ese fue el desafío que a mí me hizo aceptar la propuesta. Incluso más que la misma historia, que yo creía que era más interesante lo que iba a ocurrir, lo que no sabíamos que iba a ocurrir, ir en búsqueda de ello. Mm. Sí. Creo que por ahí pasa, como buscar lo otro, no lo intelectual y no lo que está escrito en el papel, sino lo que va a emerger. Es como que te inviten a hacer una ouija, como que algo va a suceder ahí, ¿cachai? Entonces, tiene algo de ritual que es muy interesante. Y un equipo chico también, que es importante para que haya una concentración al nivel de lo que requiere. No es llegar y hacer esas escenas de la película, la gente después cuando la vea va a ver el desafío actoral, el desafío de cámara. Es una película que no da tregua en eso, y por eso creo que logró ganar San Sebastián. Tapó toda esa pobreza con calidad y con entrega. Oye, pero a pesar de hablar de un equipo pequeño, una de las cosas que también llama mucho la atención sin ver la película es el tremendo elenco que te sacaste para Algunas Bestias. ¿Cómo fue la decisión de seleccionar a cada uno de estos actores para interpretar estos papeles tan complejos?
El caso de Andy aquí, nos conocimos en Seattle, él estaba presentando Mala Junta, yo estaba presentando Camaleón, y nos conocimos como persona, ¿cachai? Y de repente veo su trabajo en Mala Junta y quedé flechado con su talento, con él como persona, y ahí nació la idea de sumarlo al elenco, y ahí comenzamos a trabajar, y como decía Andy, este era un proyecto totalmente diferente, era una coproducción con Argentina y que estaba metido Francia, presupuesto grande, que no logró el fondo chileno, y se cae ese proyecto y decido hacerlo, volver a mi trinchera que era Camaleón, y hacer una película más chica. Entonces el caso de Andy fue así como que nos encontramos en Seattle, y me gustó mucho su trabajo. El tema de Alfredo Paulina, yo venía con ganas de trabajar con ellos, obviamente son los grandes maestros, son la trinchera número uno de actuación afuera internacionalmente, son muy conocidos, son muy queridos, la gente los respeta y admira mucho. El caso Gastón es mi compañero, venimos trabajando desde Camaleón juntos, trabajamos desde hacer un cine vivo. Gastón hace unos talleres de actuación también vinculados con esta metodología que venimos trabajando. Nico Zárate también, me encantaba su trabajo en teatro, por eso pensé en él, me gustaba lo musical que tenía, y unas ganas grandes de meterlo en la historia, y así lo sumé. Y el caso, bueno, Mili también, la Millaray, admiración por lo que venía haciendo en teatro, su carrera, yo siempre veía sus montajes y me gustaba mucho, y creo que estaba muy afinada para lo que requería ese personaje. Y la Consu, que fue el milagro final, era otra actriz que iba a interpretar ese personaje, y se me cae un mes antes de irnos a la isla, se cae la actriz protagónica y nos queríamos matar, y lo que parecía una tragedia terminó siendo un regalo, porque encontramos a la Consu, bueno, a Gastón me la recomendó, vino, hizo un casting, lo ganó, y fue increíble lo que pasó con la Consu. Creo que era justo lo que la película requería y pedía. Entonces fue algo muy lindo que sucedió, que parecía una tragedia y terminó siendo un regalo, y creo que el trabajo que hizo la Consu es brillante. Debutar en una película con Alfredo en una escena tan despiadada como la que van a ver, actuar con con la PAL, y hacer un peso actoral fue heavy, y creo que fue un gran acierto encontrarla. Volviendo un poco al punto central de la película, que es mostrar este Chile tan nefasto en tantos aspectos, también me pasa un poco con el personaje de Gastón, que tiene un rol donde sufre como recriminación por parte de esta familia también, de sus suegros principalmente, tanto por su color de piel como por parecer que no tiene recursos. ¿Qué significa para ustedes también en lo personal el plasmar esto y mostrarlo en la pantalla ahora luego de un estallido, donde se vio aún más, estas líneas separadoras se notaron mucho más en cuanto a lo social? Sí, yo creo que la película nace de esa sensación país, de esa sensación de abuso, de un país que no era justo, y de esta cara de exitismo, de redes sociales, de verse bonito, de carretear, de mostrar lo mejor de uno, pero con para mi punto de vista, una fragilidad emocional, una fragilidad espiritual, donde había mucha competencia y donde se estaban escondiendo bestias, yo creía, ¿cachai? Como que había un país que estaba muy injusto y con mucha rabia acumulada, que lo dije en Italia cuando la presenté en Torino, que sentía que la película retrató el síntoma de lo que explotó en octubre, ¿cachai? Como se metió justo antes. ¿Hasta cuándo no hay justicia? ¿Hasta cuándo es desigual este país? ¿Hasta cuándo no hay oportunidades? ¿Hasta cuándo escondemos también ese dolor? Porque estaba escondido, ¿cachai? Ahora sale, ahora se manifiesta, la gente perdió ese miedo a manifestarse, a expresar lo que realmente pasa, y sin vergüenza y sin miedo de decirlo, ¿cachai? La cosa, el chancho está mal pelado, es injusto, es doloroso, hay falta de acceso a la educación, falta de acceso a la salud, ¿cachai? Y todo eso iba a explotar en algún momento. Y creo que es súper lindo lo que está pasando, aunque haya sido doloroso, creo que es la única forma de poner esto en la agenda, y esta oportunidad hermosa de construir una nueva constitución, y de ojalá de hacer un país más justo, y que se pueda desarrollar más. Creo que Chile tiene un potencial muy grande, artístico, cultural, deportivo y todo. Falta que nos hagamos más cariño y que nos cuidemos más. Creo que eso es súper importante. Querernos más, apoyarnos más. ¿Cachai? ¿Y para ti, Andrew?
Sí, un poco en la misma línea que Jorge, creo que la película representa esa hipocresía absoluta que había en ese Chile anterior al estallido, esa imagen que damos hacia afuera como un país casi desarrollado, los jaguares de Latinoamérica, todo como esta fachada que lo que esconde es un sistema que se ha construido a partir de la injusticia, de la desigualdad y del abuso. Entonces, la película viene a retratar justamente eso, y lo interesante es que lo pone en una familia. Entonces, no solamente está interpelando como a nivel más macro, sino que a nivel más personal, más íntimo, en un espacio donde al espectador incluso se le está interpelando y se le está proponiendo preguntarse cuáles son sus oscuridades y cuáles son también las cosas que personalmente uno tiene que cambiar para también cambiar hacia afuera todo el resto, pienso. Sí, y recogiendo un poco el tema del clasismo y del mirar en menos al personaje de Gastón y de ningunearlo porque era más negro o porque pertenece a otra clase social, habla de eso, de ese cinismo, de esas sonrisas presentes y cuando hablan mal por la espalda, de la no aceptación, de la derrota que significaba para el personaje Alfredo y Paulina tener un yerno de esa clase, ¿cachai? Que su única hija, su princesa, se haya enamorado de un roto, de una clase baja, es lo peor que les pudo pasar, ¿cachai? Creo que eso también genera un humor muy negro, donde la gente se reconoce en ese clasismo y que si bien es muy chileno, también es muy universal. Funcionó la película en todos esos aspectos internacionalmente. ¿Cachai? La gente entiende su humor, por más que tú creáis que es muy chileno, lo entiende y se ríe de eso, pero se ríe porque se reconoce en eso, porque tal vez estaban pensando lo mismo que está representando la película, que ahí es donde la película se mete certeramente. Sí, y que por otro lado también como para sumar, que es interesante que todo lo que estamos hablando se presenta en una familia y al verlo en una familia uno ve también cómo todo eso se va traspasando de generación en generación, y se va perpetuando esto en el tiempo Sí. y, y eso es lo que produce que en este momento, por ejemplo, haya pasado todo lo que pasó con el estallido y todo eso, cuando ya hay una generación que despierta también, y que los estudiantes que se les saltan los torniquetes son ellos los que comenzaron a este movimiento y de alguna manera hicieron despertar a todo el país. Sí. Y lo último de eso, que es súper interesante, que en el personaje de Andy, el Máximo representa como eso mismo, como él admira al abuelo y ningunea a su padre. Y trabajamos como un backstory donde el personaje de Andy iba en un colegio clase alta, pagaba por esos abuelos, y él roteaba a todo el mundo para no ser el negro, ¿cachai? Todos sus compañeros eran rubios, altos, y él desarrolló esta personalidad más potente para hacer eso mismo, ¿cachai? Cómo se va, como este tipo que estaba en Estados Unidos que dijo que íbamos a ser los blancos, ¿te acordáis? Que era muy latino y él hablando de los blancos, ¿cachai? Como eso mismo metido en el personaje de Máximo, como por eso se llama Máximo también, como esa aspiración de ser algo más, ¿cachai? Oigan, antes de seguir profundizando en la película, ya que tocamos el tema del estallido social y el despertar de la gente, ustedes que trabajan dentro del mundo del arte, no puedo no preguntarles su opinión respecto a lo que pasa en Chile con la cultura. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es su postura frente a esto? Bueno, lo vimos hace poco con la nueva ministra también, el estar siempre recortando tantos aportes para la cultura, siendo que dentro de la pandemia creo que todos lo hemos visto menos el gobierno, el que la gente disfruta del cine chileno, de las series chilenas, del material chileno, de la música chilena. ¿Cómo lo ven ustedes desde su lugar? Hoy tú, Andy, y yo. Como quieras. Dale tú. Eh, bueno, pienso que lo que sucedió con la ministra y con sus declaraciones, pienso que es súper grave, es gravísimo, y creo sobre todo porque pone en evidencia algo como mucho más estructural en su pensamiento, como que antes, cuando nosotros podíamos inferir que ella pensaba eso por todos los recortes de presupuesto que han habido, y hay un gobierno también que piensa de esa manera, una derecha en Chile que no tiene una relación con la cultura, no hay un valor por la cultura, eh,
pero al decir esas palabras, ella realmente como que pone en evidencia el pensamiento que tiene de que la cultura es algo menor a la sociedad, algo que no es tan necesario. Y que la ministra de Cultura piense eso es como que no tiene ningún sentido. O sea, ella no puede ejercer su cargo si no le da el valor al ministerio y al cargo que ella está ejerciendo. Entonces, nada, creo que lo que ha sucedido es que hay una desaparición total de su figura. No existe un ministerio de la cultura para nosotros, para los artistas. En esta situación de pandemia ha sido trágico, yo creo, ver cómo muchos colegas y la gente del medio ha estado absolutamente abandonada. Entonces la precarización del trabajo es una cosa histórica, pero ya este año se acrecentó a un nivel máximo y yo creo que estamos en una crisis. Y adhiero absolutamente a exigir su renuncia. Creo que de alguna forma tiene que haber un cambio y una señal política para dejar en claro que la cultura es algo importante. Y como tú bien decías ahora, es lo que ha hecho sobrellevar de mejor manera todo este encierro y todo lo que pasa con la cuarentena. Entonces, no sé, creo que solamente se ha puesto en evidencia toda esa precarización y yo valoro y respeto y admiro el trabajo de todos los colegas por seguir resistiendo, por seguir intentando hacerlo como sea, porque hay una reinvención también absoluta en el teatro, por ejemplo, con todo el tema del Zoom y todo eso. El oficio, ahí está haciendo el oficio operando ahí, intentando resistir. Sí, a mí me parece bien, bien doloroso. Me parece que nuestra ministra, nuestra representante de la cultura diga eso, muestra esa instalación de un discurso de la derecha que ha sido permanente, que estableció incluso en el cine el eslogan de que el cine chileno es malo, es político, que siempre habla los mismos temas, que es una basura, que no le interesa a nadie. Y el cine chileno gana y gana festivales internacionalmente. No han ido igualando con la cinematografía argentina, que tiene una tradición enorme y está pasando como una revolución como en el fútbol, pero desde un abandono total del ministerio y desde el gobierno, ¿cachai? Como las películas, la gran mayoría son impulsos personales de un compromiso de un equipo por sacar adelante esos proyectos, pero de una fragilidad, una precarización de la cultura enorme. No tenemos salud, no tenemos seguro, se te acaba la plata de un proyecto y ya volviste a ser cesante. Entonces, talentos enormes que se ven metidos en una máquina trituradora donde solo los que tienen suerte o más fuerza logran salvarse, y así se pierden talentos enormes. Lo mismo pasa en el deporte. Me pareció brutal esa imagen de esa deportista nadadora de aguas frías que estaba entrenando en la pandemia metida en un basurero con hielo. ¿Cachai? Dos veces ganadora de su categoría mundial, y tan poético y tan literal como estar metido en un basurero con hielo. Así te tiene este gobierno, metido en un basurero nos tiene a todos. Entonces, y también tengo una mirada crítica hacia también la sociedad, como que este despertar también tiene que haber una revalidación de la cultura desde la sociedad misma también. El verle el cine chileno también es una responsabilidad, no puedes esperar que te lo pongan en bandeja, tienes que buscarlo, tienes que conocer y valorar y defender lo que se está haciendo en este país en teatro, cultura, poesía, deporte, ¿cachai? No solo fútbol, sino hay miles de creadores más que están en un abandono total, donde necesitamos un cambio, y ahí hay un cambio de conciencia. Yo creo que desde algo tan mínimo como compartir la información de una producción, difundir de otra manera y no esperar que sea un tema de distribución, sino que la gente se entere. Toda película que se estrena o toda obra de teatro debería estar en el noticiario, debería haber un espacio para que la gente escuche, sepa dónde está, que la cultura llegue a regiones también, está la centralización. Hay miles de aspectos y un abandono total que creo que ya llegó a un límite total, ¿cachai? Como que hay que refundar ese ministerio y hacer un ministerio justo que no nos obliga a competir, porque también los fondos concursables son un circo romano, ¿cachai? Es como
quién se queda en pie se lleva al fondo, ¿cachai? Por lo menos lo que pasa en cine, que lo tengo más claro, es que hay miles de productoras buenas haciendo contenidos de gran calidad y lo único que falta es apoyo para hacer que esta industria explote a un nivel bien grande. Bueno, colgándome un poco de lo que decías recién, yo en algún momento, a mediados de la pandemia, también tuve la oportunidad de conversar con Alfredo y con la Pali García. Y claro, pues ellos también me comentaban un poco esto humillante para ellos de ponerte a competir por un bono que creo que dio el gobierno para los artistas, pero que no era como para todos, sino que era como, ahí tienen, pelénselo entre ustedes. Y los chicos me contaban cómo me voy a meter yo a disputar un bono que yo también necesito, pero sabiendo que hay compañeros como de las artes escénicas, que de verdad nosotros dentro del rubro sabemos que hoy día hay gente que de verdad no está teniendo que comer, etcétera. Y también conversaban de eso con nosotros, de lo precario y lo humillante que también llega a ser el gobierno con las artes, que es como, tomen, ahí tienen, peleen entre ustedes. Sí, sí, es nefasto. Te lo tiran al suelo un pedazo, unos filletes al suelo y ahí quien pelea por ello se los queda. Es brutal, es humillante, da una rabia enorme también trabajar tanto en un proyecto que no son valorados, ¿cachai? Que son votados, donde seguro si esos proyectos llegaran a puerto, beneficiarían a un gran número de profesionales, de técnicos, es toda una industria y una familia y cada integrante tiene su familia también, ¿cachai? No, nos tratan como si fuéramos amateur cuando somos uno de los... somos realizadores súper profesionales. El cine chileno está a un nivel muy alto, el teatro también, y generalmente la arte, gente muy comprometida, muy capaz, muy seria, y que la derecha sigue con esta visión de que nos dan una limosna, como que alegan si les dimos ahí 200 palos y peleense entre todos los que están ahí a ver quién agarra algo, ¿cachai? Es como que fuera un premio, pero no alcanza a cubrir nada, ¿cachai? Mueren muchas productoras y mueren muchas producciones que se quedan estancadas ahí. Yo mismo llevo 10 o 12 años sin ganarme un fondo, ¿cachai? Sin ningún tipo de reconocimiento y me las he tenido que arreglar para hacer estas películas chiquititas, primero Camaleón en 4 días, algunas Bestias en 10, porque si no, no hago nada, si no estaría vendiendo en Falabella o estaría haciendo otra cosa, ¿cachai? Y como exigen la pasión a un límite muy, muy grande. Creo que es súper humillante y súper injusto. Bueno, yo creo que lo que nos queda en ese sentido es esperar a ver que este nuevo cambio mande líderes a representar realmente lo que la cultura necesita. Sí, ojalá que haya un espacio para la cultura en una nueva constitución. Yo creo que es súper importante eso, porque es parte esencial de la conformación de una sociedad. Lo que pasa es que la derecha y el gobierno piensa que la sociedad es una empresa, entonces una empresa obviamente no necesita cultura. O sea, pero la sociedad es una empresa, un país no una empresa. Entonces, Sí. yo creo para mí es como la cultura es importantísima porque es el corazón de una sociedad. O sea, es la posibilidad de que nosotros mismos escribamos la historia, la repensemos, la reflexionemos, nos miremos a nosotros mismos, nos reconozcamos, nos preguntemos, cambiemos. Es como súper movilizadora. Y creo que si no existe, la sociedad está muerta. Y no sé, yo creo que ahí pasa por una cosa mucho mayor de la gente que está ahí, que no existe en sus cabezas, en su mundo, no es importante, solo hay dinero, es lo único que les importa. Sí. Incluso yo creo que la cultura bien trabajada da dinero, ¿cachai? Si tú miráis el ejemplo de Francia, que uno de sus mayores ingresos como país está en la cultura, está en los museos, está en el cine, está en la música, está en el arte francés, y es cosa de saber cuidarlo, saber explotarlo y moverlo bien. Si el tema es que acá es mirado menos como una basura, pero tiene que ver con un analfabetismo de la gente de derecha que escucha reggaetón y que ve teleseries, pero que ni siquiera se da el tiempo de ver una película realmente, o que tal vez ni la entiende, ¿cachai? Le parece una basura porque ellos consumen Netflix o consumen algo mucho más, comida o cine chatarra, ¿cachai? Entonces todo lo que tiene un poquito de discurso, un poquito de profundidad, no le entienden, le parece fome, le parece sin ritmo y no lo entienden, yo creo, que va por ahí un poco. Por eso también ningunean tanto el cine chileno, porque no saben de cine.
Sí, ese también es un buen punto. Bueno, volviendo un poco, saliéndonos un poco del tema político, bueno, es que la política, o sea, su película también es bien política, en realidad. Sí. Bueno, un paréntesis, yo no pude evitar pensar que esta familia era de la UDI, como se me vino 20.000 veces a la cabeza mientras la veía. Sí. Eh, bueno, pero siguiendo con en el poder, hay una escena muy importante en la película que hace el quiebre, que lo hace Pali García con Nico, que es cuando muestran el acoso de una mujer hacia un hombre joven, que también tiene un poco de poder por el tema de la clase también. Porque él es de clase baja, es como el que trabaja para la familia, etcétera. ¿Hay alguna razón, o sea, algún motivo más profundo en esta escena o simplemente fue creada para hacer el quiebre de la historia? ¿No? Tiene que ver con esas capas que tú que pudiste leer. Es como mostrar que Pali es la punta principal de la pirámide y que ellos se relacionan con el resto como empleado y como objeto. Ellos toman lo que quieren. Entonces, que lo hiciera ella misma de una manera sorpresiva, al tipo más vulnerable, que le pide disculpas, que le dice, por favor, no quiero tener problemas porque está en riesgo su trabajo, es totalmente violento y me parecía interesante que lo hiciera una mujer y que lo hiciera el poder, en el fondo, lo que representaba la Pali, ¿cachai? El poder económico que toma lo que quiere y que esa imprudencia generara la tragedia en el fondo, si bien es una tragedia de que pierden sus comodidades, como vulnerar a la burguesía dentro que no tiene internet, que no tiene agua, que si quiere ir al baño tiene que ir a buscar agua al mar, ¿cachai? Cosas donde no está su vida en riesgo, pero que los vulnera y hace que explote esta tensión familiar que está escondida, que esa latencia de peligro que esconde esta familia ahí, le pone ese acento Carlos Cabeza con la música y toda la atmósfera que se genera en la película por toda esta basura que está abajo. Y esa escena es clave para mostrar que esto también pasa por su clase social, por su condición de creerse más que el resto. Otro punto relevante de la película también, que lo mencionaste tú, Jorge, al principio, es la cotidianidad que tiene algunas bestias. Porque pareciera ser que nos cuentan una historia de una pareja que trata de convencer a su suegro de que les preste un poco de plata para lograr poner un hotel. Pero finalmente, si abrimos el abanico, en la película como que dentro de todo es como que no pasara nada en particular, sino que simplemente es como una familia viviendo algo cotidiano, también como mencionabas tú al principio, como de el tener un almuerzo o un juego de mesa, y van explotando cosas que finalmente se van volviendo bien perturbantes, por esto que yo les comentaba al principio de el no saber qué va a ser cada uno de los personajes. ¿Cómo fue el trabajar desde esta vereda, el construir desde de la cotidianidad? Sí. Eh, para mí era lo que me parecía más propio e interesante, como generar esa cercanía con el espectador de que se reconocieran en este viaje. También si uno se fija, la película parte con Steadicam, con movimientos muy fluidos, donde el espectador está siendo parte del viaje también. Cuando vamos a almorzar, la cámara se queda quieta y se sienta el espectador en la cabecera para que sea un miembro más de lo que está sucediendo ahí. Generar esa cercanía con un viaje, ¿cachai? Para invitar a la reflexión y al reconocimiento de lo que la película propone, para que desde ahí aparezca todo lo demás, todo esto político, todo esto psicológico, todo esto filosófico, se lea en una capa más profunda, en pequeños detalles, en gestos, en pequeños diálogos, en momentos internos, en las caras que nos muestran, porque no son los mismos personajes cuando están en colectivo que cuando están individualmente en esas intimidades que fui creando con cada uno de los personajes, en el caso de Andy con Consu, en el caso de Gastón con Millaray y de Pali con Alfredo. Y también se establecieron reglas propias de las parejas, se fueron formando como duplas de relación a nivel de la película, los jóvenes, los padres y los abuelos, con todo el poder económico y todo eso que conlleva la película. La película también toca el tema del aislamiento, como mencionabas tú, de quedarse sin los privilegios o de encerrar a una familia y sin quererlo van a estrenar la película en medio de una pandemia donde también se vio mucho esto y donde quizás muchas familias también habrán explotado con algunos temas en el pasar tanto tiempo juntos también. Bueno, me imagino que ustedes tampoco esperaban estrenar la película de manera digital,
porque es una película muy bonita también, que me la imagino con los paisajes que tiene en pantalla grande, debe ser obviamente mucho mejor, pero bueno, también lo bueno del streaming es que también haciendo como otra patada a la cultura es que las películas no llegan a todas partes, también abre el espacio para que lleguen a muchos más lugares y la gente pueda disfrutar del cine chileno también. Pero ¿cómo ven ustedes la mezcla de la pandemia y la película? En base Vai- a la película, al aislamiento me refiero. ¿Vais tú, Andy, después yo? Bueno, pienso que sí, la verdad es que claramente no teníamos conciencia de que iba a tener esta contingencia tan literal en ese sentido. Eh, a mí me angustia mucho pensar eso, como esa contingencia y eh, qué infiernos quizás hay en algunas casas, en algunas familias. Yo creo que existen realmente y eso es muy terrible. Entonces, nada, creo que lo que sí sucede es que por supuesto acrecienta, yo creo, la sensación de, de perturbación o de miedo al sentir de que, claro, es como algo muy, muy, muy cercano. Eh, yo creo que, claro, lo más interesante en este caso en la película, para ir más a la película, tiene que ver con eso, con que en ese aislamiento lo que empieza a pasar es que la falta de comodidades como básicas son las que empiezan como a hacer que estos verdaderos seres humanos aparezcan. Yo creo que en ese sentido se habla mucho sobre la clase, la diferencia de clase. O sea, por ejemplo, en la pandemia no es lo mismo estar encerrado en una casa regia, así con todas las comodidades, que tener que estar en una casa que no tenéis comodidades y que hay muchas dificultades, o que vivís con 8 personas o con 9 personas. Entonces, creo que, nada, la película, sin la intención desde el comienzo, toca un tema súper central hoy. Se hace muy, muy contingente. Sí. Creo que se generó una relectura ahí con todo lo que es encierro y demuestra que no está tan errada la premisa porque los casos de violencia de género, los homicidios, los abusos aumentaron a un nivel exponencial en este encierro, en este enjaulamiento donde se fueron conociendo casos súper escabrosos y súper dolorosos donde iban pasando homicidios de mujeres, golpistas. Entonces muestra que en el hogar también no se está seguro, que hay algo ahí, hay algo como sociedad que se esconde detrás de las puertas de cada casa donde hay una miseria que no podemos acceder y esta película entra ahí y pone al espectador en primera butaca para enfrentarse y para plantear la reflexión. Romper nuestra moral también, tuvimos que romper nuestros propios códigos, nuestra propia moral para hacer una película desgarradora que pusiera esa incomodidad y esa reflexión la planteara de una forma sin anestesia, ¿cachai? No con morbo, pero sí con un realismo crudo y con una psicología súper super heavy. Por eso yo creo que la película perturba tanto, porque es muy naturalista en la manera en que lo muestra, ¿cachai? Y te mete ahí y cuando el espectador se da cuenta dónde está entrando ya está atrapado, ¿cachai? Entonces es heavy, es brutal, pero es necesario también y mucho respeto por las temáticas que se tocaron, mucha investigación, un proceso de conversar con víctimas, con un caso tan doloroso y tan importante o una realidad tan dolorosa y tan importante, había que tocarla con ese respeto y con esa seriedad y con esa valentía también. Y creo que los jurados en los festivales internacionales y la crítica ha logrado sentir nuestras ganas de discutir el tema con un respeto, pero con una valentía también, sin antecedentes, sin anestesia, perdón, sin ponerlo como algo decorativo, sino central, doloroso y urgente. Claro, sí, eso igual es importante porque lo voy a hablar sin decirlo tan literal, porque la idea tampoco es hacer spoiler de la película. Pero sí, efectivamente, me imagino que tuvo que haber sido un trabajo con mucho respeto, principalmente para esta escena de la película que te marca y te deja mucho más perturbado o sea, como que con esa escena ya te vuelan la cabeza, como decís tú, ya entraste, ya donde me metí, ya de aquí no puedo salir. Finalmente me imagino que tuvo que haber sido un trabajo, no sé, muy conversado contigo, con Consuelo, con Alfredo, porque finalmente se ve
bueno, durante toda la película se ve a este personaje medio vulnerado, que de hecho pasa, al principio es como uno creería que ese personaje no podría ser vulnerado, porque parte echándole la foca al personaje de Nico, por ejemplo, y es como, córrete de aquí, no me toquís, ¿cachai? Se va indignada, ¿cachai? Y finalmente se va envolviendo con la misma familia y va terminando como en esta explosión, y bueno, con una escena maravillosa que ya en el mar, pero es que no sé, quiero decir tantas cosas, pero no quiero caer en spoiler. Sí, sí, es difícil hablar así Sí, sin spoilear. sí, po. Igual creo que es una escena clave que hace una relectura total de la película, como que en ese punto uno puede empezar a ver hacia atrás y empieza a conectar todo, este gesto, esta mirada, esto fue por eso este diálogo, por eso esa reacción, por eso todo lo demás, que le exige al espectador mucha atención, mucha concentración, estar viendo ahí detallitos y tiene esa manera de contarse muy única que creo que es gratificante para el espectador porque se sorprende, porque no espera por dónde va a explotar, rompe varios cánones establecidos de cómo el cine aborda esas temáticas y todo eso, como que llega desde otro lugar y es uno de los discursos también, no es el discurso, sino que hay varios discursos, ese es el más impactante porque es el más doloroso, me imagino, pero tiene miles de capas, ¿cachai? Entonces el espectador va entrando en toda esta historia coral y siguiendo todo eso, esas historias, esas microhistorias relevantes de cada uno de los personajes. Por otro lado, también nos contabas que habían ganado San Sebastián, la película tuvo recorrido por festivales, ha tenido gran éxito y ha sido muy aclamada por la crítica. ¿Cómo lo han visto ustedes desde su tribuna, la reacción del público, los que ya lograron ver la película, en los festivales y todo? Sí, fue algo mágico lo que trajo esta película. Yo la primera vez que la mostré en Toulouse, en el Work in Progress, en el cine en construcción de Toulouse, que era la primera vez que salía de mi computador a una sala de cine. Y, y fuimos la última película en presentar y lo que pasó ahí fue mágico. El público, que era un público de productores, de distribuidores y de agentes que quedaron fascinados con la película y después cae una avalancha de tarjetas de todos, queremos tu película, queremos dónde estabas, cómo está, qué onda esta película y fue una revelación. Yo pensé que no teníamos ninguna posibilidad, competimos con películas súper buenas y nos llevamos 3 de los 4 premios. Entonces fue wow, inesperado, se termina la película, nos presentamos por primera vez en San Sebastián y la película gana, el nuevo director es que es una sección difícil donde grandes directores han ganado ahí con sus primeras películas, Bong Joon-ho, Campanella, Almodóvar, entonces fue algo mágico y creo que fue un premio al esfuerzo y lo más lindo fue que pudimos estar con todos los chiquillos, con todo el elenco, estaba Alfredo Pali, estaba Nano, el director de fotografía, estaba Patti, la directora de arte, estaba Carla, entonces fue una fiesta mágica, épica, inesperada y fue un regalo muy, muy lindo y un puntapié súper fuerte porque la película de ahí después se va a todos los otros festivales que hasta el día de hoy sigue girando y sigue recibiendo comentarios, sigue ganando, después ganó en La Habana también es una competencia súper difícil, nos dan una mención justo con la película El Jairo Bustamante, que es una tremenda película con un presupuesto enorme y nosotros logramos suplir esa deficiencia económica con amor y talento y creo que ha sido valorado ese amor por el cine. Y después de este paso por festivales y la positiva reacción de la crítica, ¿cómo esperan que el público chileno reciba Algunas Bestias? Tú, yo creo que va a ser, no sé, siempre yo creo que el propio país es lo más difícil, ¿cachai? Es como un lugar súper súper fuerte donde se va a presentar la película y yo creo que va a pasar un poco lo que pasa en todo el mundo, se quiere o se odia la película profundamente, ¿cachai? La gente que se siente agredida con la película a un nivel brutal y otra que la aman profundamente y que la logran conectar y leen y esta, lo que te decía, como que ven la intención del equipo que está detrás de la película por hacer esta y por tocar esas temáticas, ¿cachai? Hay un agradecimiento, la película conecta muy bien, se me acercaban en San Sebastián señoras así
que tú decís, esta señora jamás va a conectar con la película y feliz, y que enhorabuena, que esta película está genial y te sorprende porque también hay un prejuicio, uno podría pensar que solo gente que consume más thriller o películas fuertes podrían conectar, pero no, llegó a un público muy transversal y yo creo que al público que le gusta el que siente la intención del equipo de hacer esta película. Creo que por ahí va el tema. ¿Y para ti, Andy? Mira, yo creo que, no sé, a mí en relación a la pregunta anterior, cuando fuimos al estreno de San Sebastián, a mí lo que más me sorprendió fue que conectaran tanto, como que esta idea de la película, de retratar una sociedad desde una familia, se puede replicar en otros países también, y creo que eso habla de algo que está pasando en el mundo, o al menos en Occidente, y que tiene todo que ver con los sistemas económicos que están imperantes, como el capitalismo, etcétera, que se ve reflejado en esta historia personal de esta familia. Creo que en Chile, como dice el Jorge, creo que va a dar que hablar. Definitivamente creo que eso, nadie que ve la película, creo que como que queda, como que no pasa desapercibida. Y en ese sentido, claro, yo creo que, como dice Jorge, quienes logran conectar con el ejercicio que hace la película, y quienes valoran también como esa libertad y esa organicidad en cuanto a cómo están construidos los personajes y de qué manera el relato y la historia se va construyendo, creo que son personas que van a disfrutar la película. Por supuesto que creo que quizá otras personas no, pero eso siempre sucede, y creo que lo interesante y la intención es de alguna manera poner un retrato de una manera fuerte, que remezca, que no deje, que no sea como que uno fue a la película y a los 20 minutos te olvidaste de la película, sino que no puedas sacarte de la cabeza todos esos problemas, y de alguna manera eso es un agente de cambio, es algo que hay un despertar ahí. Esperemos que eso ocurra. Estamos con toda la emoción y las ganas de que así sea. Sí. Bueno, chicos, para finalizar, aprovechando de agradecerles el tiempo que estuvieran conversando con nosotros, les quiero dejar el espacio abierto a los dos para que inviten a la gente a que adquieran sus entradas para disfrutar de la película este viernes o este sábado. Bueno, le hago una invitación a todo el público que va a ver este videíto, esta conversación que tuvimos, que creo que es súper importante estos espacios para presentar los proyectos, para que la gente se entere y que la vean este viernes 21 a las 8:30 a través de Punto Ticket. Tienen que comprar su ticket ahí en puntoticket.com. Esperemos creo que se van a entretener con la película, se van a sorprender y que vean que se están haciendo cosas interesantes en el cine chileno, una película que tiene muchas capas, que habla un poco del momento social que estamos. Creo que es súper importante que la gente la vea y discuta y conversemos sobre la película. Creo que está interesante, una fotografía impresionante, música Carlos Cabeza brillante, la foto de Eduardo Bunster, el arte de la Patri Figueroa y un elenco de lujo con todos estos actores que hemos nombrado. O sea, una película imperdible que los va a sorprender y los va a entretener. Nada, me sumo a las palabras de Jorge, y además agregar que es importante apoyar el cine chileno, a la industria cinematográfica en Chile, que va cada vez más en ascenso, y que es tan valorada en el extranjero, y es súper importante. Y todos, yo creo, los realizadores, actores, la gente que trabaja en el medio, lo que más le interesa es que lo que nosotros hacemos lo vea la gente en el país en el cual vivimos. Entonces, ojalá que se motiven y que vean la película, que se embarquen en esta aventura, porque definitivamente va a ser algo que les va a dar que hablar, se van a entretener, se van a perturbar, hay que entregarse. Y creo que es una invitación a eso también. Y a vernos, a reflejar, a vernos reflejados y a reflexionar en torno a eso también. Bueno, para cerrar entonces, yo también dejo invitado al público a que vean Algunas Bestias, una película maravillosa. Como dice Andy, uno se embarca, pero ya, como dice Jorge, después uno ya no puede salir de ahí.
está súper recomendada, increíbles actuaciones, increíble elenco, magnífica dirección, fotografía, arte, la música, todo muy bien hecho, increíble pensar que la hicieron solamente en 10 días. Aprovecho también de felicitarlos por esta gran obra que dejan en el país, así que a toda la gente los dejo invitados, a los que están tanto por la señal de Mundo Películas, Radio Touch y por Mundo Pacífico por la señal de cable. Los dejamos completamente invitados a disfrutar de Algunas Bestias. Y Jorge, Andrew, muchas gracias por habernos acompañado y por darnos muchos más detalles sobre el proceso de grabación de la película. Gracias a ti, Benja, por la instancia. Sí, gracias Benja por la posibilidad y por este diálogo tan interesante. Ya pues chicos, que estén muy bien, muchas gracias. Sí. Oye, Igualmente. felicitaciones por tu trabajo. Es importante dar a conocer el Gracias. cine chileno y creo que lo están haciendo muy bien y es importante que se vaya replicando esto para que más gente se entere de lo que se está haciendo en Chile y en el mundo en el cine. Eso. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias chicos, que estén bien. Chao, chao.